Esto es una rueda. La rueda rueda. Por eso se llama rueda. Pero, ¿cuál es la física que hay detrás de la rueda? ¿Cómo funciona? Porque rueda. La física clásica. Todo empieza en el 1687, cuando Isaac Newton publica Principia, donde expone por primera vez las famosas leyes de Newton. ¡Qué egocéntrico! Poner tu propio nombre a unas leyes de mierda. Por suerte, tan solo pasaron 200 años hasta que Max Planck y Albert Einstein fundaron las bases de la física moderna, donde no hay ninguna ley con su nombre, a excepción de la ley de Planck. De todas formas, las leyes de Newton siguen siendo muy útiles. Muchísimo. Nos han ayudado a entender cualquier movimiento de rotación y translación. Tanto que ni puedo expresarlo con palabras. Einstein, Newton, Euler, Foucault.